Bajo el esquema de la gestión del riesgo, tenemos unos retos fundamentales. Y el reto que nos ha puesto el señor presidente y el deseo del presidente de la República es muy claro: es dejarle a este país un sistema fortalecido, un sistema que marque la pauta y un sistema que inclusive desde el punto de vista de estructuras físicas tenemos que cambiar. Y por eso hablamos hasta de Centro Nacional de Gestión de Riesgo, que son retos fundamentales, pero integrando conocimiento y demás. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias. Antes de ir con las palabras de la doctora Ana Campos, que es quien nos va a hacer la presentación oficial del libro, los invitamos a ver un video de contexto de gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Colombia ha sido pionera en América Latina en la gestión del riesgo de desastres, lo cual ha permitido una disminución en las pérdidas de vidas. Sin embargo, los daños en la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia siguen en aumento. En los últimos 40 años han ocurrido más de 28.000 eventos relacionados con desastres. Casi el 60% de estos eventos han sucedido en los últimos 20 años, donde han sido afectadas más de 1 millón de viviendas, de las cuales el 35% han sufrido daños en los últimos 2 años. Durante el 2010 y el 2011, en tan solo 15 meses, se alcanzó una cifra equivalente a la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior. Los impactos económicos producidos por los desastres son muy altos. En 40 años, solo 7 grandes desastres han generado pérdidas en viviendas que suman más de $2.000 millones. Pero los desastres pequeños e intermedios tienen un efecto acumulado de más de $5.000 millones. Y aunque este monto solo se refiere a las pérdidas de viviendas, representa cerca del 1.75% del PIB. En el futuro, enfrentaremos escenarios mucho más críticos en cuanto a daños y pérdidas de vidas generados por erupciones volcánicas, fenómenos de la Niña o un posible gran terremoto en Bogotá, Medellín o Cali. ¿Qué hacer ante esta situación? La prevención es más económica que la reconstrucción. Por ejemplo, la reconstrucción de 1 kilómetro de carretera puede costar 5 veces lo que valdría hacer un mantenimiento preventivo. Pero, ¿cuáles son las causas del riesgo? El riesgo aumenta debido a la débil gestión territorial, sectorial y privada, más que por factores externos como el cambio climático. En los últimos 40 años, las ciudades han tenido un rápido crecimiento sin una debida aplicación y control del plan de ordenamiento territorial, generando un proceso de acumulación del riesgo. La falta de suelo disponible para vivienda de interés social y la insuficiente oferta formal de vivienda han generado que aproximadamente el 50% de las viviendas se construyan en condiciones informales que no garantizan la seguridad, lo que no exime del riesgo a las zonas de estratos altos y de construcción formal. La ocupación de un territorio sin planificación aumenta el riesgo de desastres. Por ejemplo, un deslizamiento se ocasiona por construir en zonas de laderas sin tener un manejo adecuado del agua, de las pendientes y de la cobertura vegetal. El principal instrumento de regulación para el manejo de estos problemas son los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, su implementación ha sido débil, heterogénea entre los municipios y poco efectiva para la gestión del riesgo. Avanzar en el proceso de desarrollo sin tener en cuenta la gestión del riesgo de desastres en las políticas y planes sectoriales amenaza la sostenibilidad de las inversiones. El sector vial, por ejemplo, aunque genera las mayores pérdidas al patrimonio de la nación y tiene grandes efectos sobre diversos sectores productivos, muestra deficiencias en los estándares de diseño, construcción y mantenimiento. La tendencia es reaccionar después del desastre, buscando financiación para la reconstrucción y los afectados, mientras que las iniciativas y los recursos para la prevención y reducción del riesgo son muy limitados. El sector privado y el ciudadano en general
no son conscientes de su responsabilidad frente al riesgo, aumentándolo cada día. Si no existen políticas claras y el Estado asume toda la responsabilidad frente a los desastres, difícilmente el sector privado y el ciudadano en general asumirán su rol frente al control y manejo del riesgo. El riesgo nos afecta financieramente a todos y de manera directa o indirecta, todos estamos participando en su generación y acumulación. Pero juntos podemos reducir y prevenir el riesgo construyendo un futuro más seguro. Necesitamos consolidar una política pública para la gestión del riesgo que ayude a reducir la vulnerabilidad del Estado ante cualquier desastre. Las políticas se deben reflejar en inversiones que reduzcan las condiciones de riesgo. Los municipios deben asegurar la evaluación, la planeación y el control del territorio, así como el mejoramiento de asentamientos en riesgo. La presidencia, los ministerios, las gobernaciones y las corporaciones autónomas regionales deben acompañar a los municipios, fortaleciéndolos técnica y financieramente en su capacidad para la gestión territorial, implementando a su vez un verdadero proceso de seguimiento y control. Necesitamos normas y políticas claras que permitan implementar los planes de acción sectoriales, que definan la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de riesgo y al manejo del desastre, que nos aseguren financieramente y nos permitan tener capacidad de respuesta en caso de cualquier evento, que promuevan la concientización y la generación de capacidades para la gestión del riesgo. ¿Qué futuro queremos? Está en manos de todos que la gestión del riesgo sea parte de las prácticas del desarrollo y que todos participemos y trabajemos conjuntamente con los gobiernos del nivel local, regional y nacional. Así, construiremos un país con criterios de seguridad frente al riesgo de desastres. Ahora sí continuamos con la presentación oficial de la publicación Análisis para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, a cargo de la doctora Ana Campos, especialista senior en gestión del riesgo de desastres del Banco Mundial. El reto que este estudio ha representado para el banco ha sido muy importante, ya que Colombia es uno de los países más avanzados en el tema en América Latina. Y desarrollar una metodología que permitiera recoger todo lo que se había hecho en el país era bastante complejo. Es importante reconocer que además el impacto que el fenómeno de la Niña tuvo, no solo a nivel económico en el país, sino a nivel social, ha sido algo que ha movido el corazón de todas las personas, digamos, relacionadas con este tema y que ha motivado la necesidad de un cambio en las políticas en este sentido. Por lo tanto, es importante empezar con reflexionar y he querido traer esta frase de Ulrich Beck como inicio de esta presentación. El riesgo puede encararse de tres maneras distintas: con negación, con indiferencia o con cambio. Y el reto es la capacidad de decidir sobre unas condiciones de inseguridad que nosotros mismos hemos producido. Para el desarrollo del trabajo, básicamente lo que se hizo fue tratar de recoger las opiniones de múltiples actores a través de reuniones, consultorías, entrevistas, encuestas y estudios de caso que nos permitieran analizar cómo se estaba manejando el tema y cuáles eran los diferentes avances a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel de las diferentes ciudades.
El documento lo hemos estructurado en 6 capítulos, en los cuales queremos destacar en el primero cómo ha sido el comportamiento del riesgo de desastres en Colombia. Y para ello debemos partir de cómo están los elementos expuestos y la población en nuestro país. Vemos la distribución de necesidades básicas insatisfechas concentradas en la zona Caribe, Pacífica y en los llanos orientales en el país, mientras que tenemos una concentración del Producto Interno Bruto en las grandes capitales y en la zona andina del país, y las capacidades institucionales para enfrentar los grandes retos que el desarrollo representa están concentrados también en esta zona andina del país. Cuando nosotros cruzamos esta información frente a los fenómenos, nos permite tener un escenario y poder plantear así diferentes estrategias para poder manejar el riesgo desde el punto de vista económico y social. Si tenemos en cuenta los fenómenos geológicos, eventos poco frecuentes pero de gran impacto como los sismos, podemos observar que la actividad se concentra en la zona pacífica y en los llanos orientales del país. Al cruzar esta información, encontramos que el 86% de la población está expuesto a una amenaza sísmica alta e intermedia, destacándose Cali como la ciudad de mayor concentración de población en zona de amenaza sísmica alta y Bogotá y Medellín en zona intermedia. Si lo analizamos desde el punto de vista de la pobreza, un sismo podría tener grandes efectos en el país, especialmente en la costa pacífica, y vale la pena destacar regiones como Chocó, Nariño y Cauca y algunas zonas del borde llanero. Pero si queremos ver el riesgo desde el punto de vista económico, las grandes pérdidas se concentrarían en las ciudades capitales y en la zona andina. Es por eso que para definir estrategias de gestión de riesgo en el país, tenemos que empezar a hacer un abordaje diferenciado de acuerdo a las capacidades y a los niveles de exposición de cada una de las regiones. Y en ese sentido, además, poder analizar y conocer los efectos que los diferentes eventos pueden tener. Desde el punto de vista de las pérdidas, podemos encontrar que los deslizamientos y los sismos son los fenómenos que mayores pérdidas de vida están generando en la población, mientras que las inundaciones y los sismos son los eventos que mayor destrucción de vivienda y que están afectando en nuestro país. Estas, aunque tenemos concentraciones de riesgo en las grandes ciudades, cuando lo miramos en términos relativos, la distribución de estas pérdidas están concentradas en las ciudades menores de 100.000 habitantes, tanto en términos de viviendas como en términos de pérdidas de vida. Estos grandes impactos, digamos, generados por eventos como los sismos y como las erupciones volcánicas, no son ajenos a los eventos hidrometeorológicos. Los episodios del Niño y la Niña que han afectado de manera recurrente al país, vemos que son los que mayores pérdidas están generando, y tenemos 40 eventos o 40 episodios del fenómeno de la Niña, 15 episodios del fenómeno de la Niña en los últimos 40 años. Por lo tanto, es fácil concluir que el riesgo de desastres en Colombia está aumentando debido a la inadecuada gestión sectorial, territorial y privada, más que por factores externos como el cambio climático. Cuando miramos de manera matemática el riesgo y vemos que este es producto de la amenaza por la exposición y la vulnerabilidad, con el crecimiento de nuestro país, el aumento de la población y el aumento de la infraestructura, vemos que hay un factor de crecimiento del tema de exposición. Si este desarrollo no se hace con las técnicas adecuadas y teniendo en cuenta las restricciones que el territorio ofrece, quiere decir que este crecimiento lo estamos haciendo generando un mayor crecimiento de la vulnerabilidad. Por lo tanto, no necesitamos de que haya un mayor número de eventos por cambio climático para que el riesgo esté aumentando en Colombia. Si queremos analizar cómo ha sido incorporada la gestión de riesgo en la gestión pública,
es importante entender que los procesos fundamentales de la gestión del riesgo son el conocimiento de información sobre el riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Que hay avances muy importantes en el manejo de emergencias, hemos avanzado en el monitoreo de riesgo, pero todavía enfrentamos grandes retos en el conocimiento del mismo. Estos factores o estos procesos definitivos de la gestión de riesgo no han sido incorporados de manera integral en la política, la planificación, el financiamiento, la ejecución, el seguimiento y control como parte de la gestión pública. Y es por esto que la ley que ha sido aprobada recientemente en abril del presente año representa una gran oportunidad para hacer un cambio en la forma como venimos abordando la gestión del riesgo en el país. Son los municipios y los territorios donde se materializa el riesgo y los que tienen la responsabilidad del manejo del territorio. Sin embargo, nos encontramos que las responsabilidades que son señaladas en la ley superan las capacidades de los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, o sea, aquellos con población inferior a 50.000 habitantes. Es por lo tanto que si no abordamos de manera integral entre las entidades del nivel nacional, regional y el sector privado un acompañamiento a estos municipios para llenar esos vacíos en sus capacidades de la gestión del riesgo, que las condiciones de riesgo seguirán creciendo como consecuencia de esta gran diferencia entre los retos que ellos tienen y sus capacidades. Los responsables de la gestión del riesgo están señalados por la nueva ley y son de manera integral los diferentes niveles de gobierno, pero debemos fortalecer nuestras estrategias de complementariedad y subsidiariedad para acompañar a los municipios a enfrentar el gran reto que la gestión del riesgo representa. Debemos cambiar esa visión de los comités locales de prevención y atención de desastres por consejos municipales para la gestión del riesgo, cuya responsabilidad sea compartida desde el alcalde por todos los actores que convocan el desarrollo en el municipio y no solo por las entidades que manejan las emergencias. Cuando miramos las inversiones que se han hecho en los últimos años en la gestión del riesgo, encontramos que el 70% de esas inversiones están siendo abocadas al manejo de emergencias y a procesos de reconstrucción, que las inversiones en los niveles departamentales son muy bajas y aunque los municipios están afrontando esta realidad y empezando a hacer inversiones importantes, en este sentido se han abocado principalmente a la reforestación y conservación de cuencas, dejando de lado muchos proyectos y obras de mitigación importantes. Desde el punto de vista de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres, vemos que el riesgo se está acumulando de manera permanente en ciudades y en las áreas rurales, y esto se debe principalmente a la falta de aplicación y control de políticas e instrumentos de ordenamiento territorial. Colombia es, dentro de los países de América Latina, uno de los más desarrollados en la normatividad y en la organización institucional frente a este tema. Tenemos una gran oportunidad ahora con los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, para que esto sea efectivo, tenemos que contar con análisis adecuados de las restricciones que el territorio ofrece y que estas restricciones realmente se incorporen en las prácticas del desarrollo con un verdadero control urbano. Este ejercicio ha sido también ajeno a los procesos de planificación y manejo del territorio a nivel de cuencas y a nivel regional. Encontramos que han sido aprobados en el país más de 83 planes de ordenamiento y manejo de cuencas y sin embargo ellos adolecen de la incorporación de los análisis de inundación y de análisis de los diferentes fenómenos. Es por esto que las corporaciones autónomas enfrentan ahora un gran reto de hacer cambios en las estrategias como se viene manejando el tema ambiental y de integrarlo de manera mucho más estructurada con el componente de riesgo. Cuando vemos desde el punto de vista sectorial, los análisis nos muestran que el impacto de los desastres
se ha visto magnificado por la ausencia de esta temática en las grandes agendas y políticas sectoriales, tanto públicas como privadas. Desafortunadamente, la capacidad institucional, la organización de los diferentes ministerios frente a este tema y la inversión ha sido bastante limitada. Encontramos que los impactos en el tema de vivienda son bastante grandes, como se señalaban en el video, y son los que más le están pegando al patrimonio familiar, son los responsables de la mayor causa de destrucción y afectación en términos de vidas, y que acumulativamente durante los últimos 40 años hemos tenido más de 7.000 millones de dólares de pérdidas en este sector. El sector agropecuario representa las pérdidas económicas más importantes con relación al porcentaje del PIB sectorial, y las estrategias que se han venido enfocando más que todo a un carácter, digamos, de respuesta desde el punto de vista financiero, cubriendo a través de subsidios los efectos que los desastres están generando en el sector. Sin embargo, falta la incorporación de políticas y estrategias mucho más preventivas en las diferentes prácticas sectoriales. El sector vial es el sector que más pérdidas directas genera al patrimonio de la nación, y en este sentido son las avenidas torrenciales, los deslizamientos y las inundaciones los que más están afectando esta infraestructura. Debemos fortalecer las estrategias, los estándares de construcción y diseño y la forma como se incorpora en el ciclo de procesos, en el ciclo de proyectos, el componente de gestión de riesgo. Los sistemas de acueducto y alcantarillado no han sido ajenos a los efectos de estos fenómenos naturales. Sus efectos están creciendo anualmente y se deben básicamente a las mismas razones que señalábamos en el sector de infraestructura vial. No se cuenta con prácticas de diseño y construcción adecuadas y, digamos, no están incorporados dentro de los procesos de toma de decisiones de los diferentes sectores. El sector salud y educación representan un gran volumen de infraestructura que requiere de una evaluación y manejo del riesgo. Se han hecho avances importantes en los inventarios de infraestructura hospitalaria, en los estudios de vulnerabilidad y en el reforzamiento de algunas de estas infraestructuras. Sin embargo, los recursos disponibles son muy inferiores a las necesidades que actualmente se presentan. Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, vale la pena resaltar que es uno de los sectores que más ha avanzado en la incorporación del tema del riesgo en sus prácticas, generando planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio educativo después de las emergencias e incorporando el tema de riesgo dentro de los diferentes currículos. El país enfrenta ahora la necesidad de contar con una estrategia de protección financiera adecuada que permita abordar los eventos recurrentes y de bajo impacto y los eventos poco frecuentes pero de gran impacto. En este sentido, podemos resaltar que el nivel de cobertura que existe en el país desde el punto de vista de pólizas de aseguramiento, por ejemplo, en el tema de vivienda, no alcanza a más del 13% de las viviendas existentes en nuestro país. Es importante fortalecer la responsabilidad tanto del sector privado y de la sociedad civil, ya que se ha identificado que no son conscientes de esta responsabilidad frente a la generación y reducción del riesgo y por lo tanto no es asumido por este sector. El 39% de las personas entrevistadas identificaron que el tema de la gestión de riesgo era solo una responsabilidad del gobierno y no lo ven como una responsabilidad individual en la que todos los ciudadanos deben participar. El libro concluye con 6 estrategias para aumentar la gobernabilidad de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. La primera, convertir la gestión de riesgo en una política de Estado y superar los desequilibrios existentes en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a través del ajuste y armonización de las responsabilidades que cada uno de los niveles de gobierno debe afrontar y de fortalecer los temas de subsidiariedad y de complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno.
aumentar la eficacia y la eficiencia de las inversiones de gestión de riesgo a través de una planificación mucho más estratégica que permita la coordinación entre los diferentes niveles territoriales y a la cual se le haga un adecuado seguimiento y control. Una de las estrategias más relevantes es el fortalecimiento de la capacidad local para la gestión territorial con el fin de reducir la generación y acumulación del riesgo de desastres. Como lo mencionábamos, son los municipios los que tienen por ley la responsabilidad de enfrentar los mayores retos que la gestión del riesgo representa. Sin embargo, sus limitadas capacidades técnicas y financieras hacen que si no tienen un adecuado acompañamiento tanto de las corporaciones autónomas, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional, estos retos no van a poder ser cumplidos. Hemos avanzado sustancialmente en el país en la normativa desde el punto de vista de sismorresistencia. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrentamos en este momento es fortalecer la capacidad para manejar las inundaciones y deslizamientos a través de políticas y normativas que establezcan claramente los roles y responsabilidades de los diferentes actores, la incorporación de estos criterios en la planeación, la inversión, seguimiento y control y la articulación de los diferentes actores responsables. En el tema de cuencas no tenemos un responsable realmente del manejo de la inundabilidad y del manejo hidráulico de los ríos y la confluencia de gran número de actores en este tema sin unos roles claramente definidos hacen que los efectos sean cada vez mayores. Debemos reducir la generación del riesgo y el impacto de los desastres a través de las políticas y planes de acción sectorial. Es importante generar capacidades en los diferentes ministerios e incorporar en las prácticas de cada uno de ellos y en sus inversiones de manera integral en los ciclos de todos los proyectos el tema de gestión de riesgo. Y por último, profundizar las políticas de reducción de riesgo, aclarando el rol y la responsabilidad tanto del Estado como del sector privado. Mientras no haya una claridad sobre cuál es la responsabilidad que los privados tienen sobre el tema de la gestión del riesgo, seguirá recayendo sobre el Estado todo el impacto económico que los desastres están generando. Agradecemos a todos por su participación, al Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres y a todas las entidades, tanto públicas como privadas, que contribuyeron a la elaboración de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Campos. Para nuestro panel de expertos hay que hacer un pequeño cambio de ubicación, entonces los voy a incomodar aquí en la mesa principal. Invito a la doctora Grandolini, a la doctora Aguilar y al doctor Márquez a que nos acompañen en la primera fila. Diana Mendoza los va a guiar. Invitamos a nuestros panelistas y a nuestro moderador, el doctor Juan Mauricio Ramírez. Junto a él, el doctor Omar Darío Cardona, el doctor Gianpiero Ranzoni, y a la doctora Adelaida Trujillo. El doctor Juan Mauricio Ramírez es economista